A pesar de que todo esto me involucra mucho, yo no tenía muchos recuerdos hasta que empecé a asistir a terapia. Se podría decir que esto también era un poco como una especie de secreto familiar. Hasta hace más o menos unos 3 años, yo sabía muy poco de todo esto. Mi hermano gemelo y yo vivíamos con mi mamá en la casa de mi abuela, en un pueblito rural. Por allí, no llegaba muy bien la línea de teléfono, el televisor solo reproducía un canal y no teníamos alumbrado público en las calles. Mi hermano era, de los dos, el más callado, casi nunca hablaba, o al menos no lo hacía cuando había otras personas cerca. Siempre creí que tal vez les tenía un poco de miedo, pero ahora que soy un adulto y puedo recordar un poco más, me doy cuenta de que mi hermano me daba mucho miedo a mí. Es que él era muy raro. No le gustaba que yo tuviera amigos. Siempre que algún niño del pueblo me quería incluir en su grupo de amigos o solo jugar conmigo, mi hermano se encargaba de asustarlo, les pegaba o les tiraba cosas encima. Incluso tengo este recuerdo muy claro, a un vecino lo empujó por una barranca. Y aunque el niño no resultó muerto como se esperaría al caer desde esa distancia, terminó con un brazo roto. Mi hermano siempre me decía que no necesitábamos a nadie más, porque él y yo habíamos nacido el mismo día y a la misma hora, y esa era una conexión que no se podría romper ni superar con nadie, ni siquiera con mi abuela o mi mamá. Por supuesto, todo esto no era tan malo. Me refiero a que, por lo que he contado hasta este momento, podría sonar como algo muy horrible, pero mi hermano, al menos un 80% del tiempo, era agradable conmigo, jugábamos y nos reíamos mucho, por lo que puedo recordar. Esto fue más o menos cuando yo tenía unos 6 o quizás 7 años. También, al comer, mi mamá casi siempre se le olvidaba servirle de comer a mi hermano, y yo tenía que recordárselo muy constantemente. Ella se quedaba seria por un momento y después iba a la cocina y traía un plato de comida. Lo que más recuerdo de esta etapa de mi vida es que a mi abuela le molestaba mucho, y siempre le murmuraba cosas que jamás escuché, o si las escuché, al día de hoy las he olvidado por completo. Pero lo que sí recuerdo es a mi mamá diciéndole que por favor la dejara manejar todo este asunto a su manera, y que ella sabría cuando ya fuera suficiente. En mi mente de niño pequeño, me imaginaba que hablaba de la comida o algo así. Con el paso del tiempo, recuerdo bien que mi hermano comenzó a cambiar un poco. Me refiero a que sus conversaciones conmigo cada vez se volvían más raras. A veces sentía que mi hermano era una persona mucho mayor que yo. No sé de qué otra manera explicarlo, pero comenzó a tener ciertos pensamientos y formas de actuar que a veces me hacían sentir que no solo éramos personas completamente diferentes, sino que él pensaba como un adulto. Me decía ciertas cosas como que los Reyes Magos no eran reales y me decía que Dios no era real, y me daba tantos argumentos para ello que comencé a creerlo. Tenía 9 años cuando pasó algo que casi no recuerdo bien. Siempre me imaginé que el evento había sido tan traumático que solo lo había olvidado, y eso era todo. Pero al día de hoy, con lo que mi madre me contó, sé que fue algo mucho más grande. Fue justo el 2 de noviembre, y para quien no lo sepa, aquí en México se celebra el Día de Muertos y se pone un altar para todas las personas que conocimos y lamentablemente fallecieron. De donde yo soy, no era la excepción, y mi abuela era del tipo de personas que invierte mucho en eso. Me refiero a que el altar era tan grande que casi cubría de extremo a extremo la casa. Todas las personas que ya había conocido en algún momento estaban ahí, y por ende, yo nunca me percaté de todo lo que conllevaba el altar. Pero sí estaba lleno de frutas, flores, comida y bebidas. Una vez, ya me había acercado al altar y había tirado un par de velas, haciendo que éstas casi comenzaran un incendio. Mi mamá me regañó, me pegó, y desde entonces, cada año trataba de alejarme para no repetir de nuevo ese incidente. Otra cosa importante para todo esto es que la casa de mi abuela, si bien no era nada grande, por el tipo de lugar en el que vivíamos, sí había una especie de ático. No era para nada algo convencional,
era más como un pequeño espacio entre el techo que mi abuelo había construido en vida. En un pasado, había servido solo para almacenar alimento para sus animales, pero para ese momento había sido destinado como el cuarto que mi hermano y yo utilizábamos. Ese día yo estaba dormido, ni siquiera había terminado de amanecer, y mi hermano comenzó a agitarme del brazo. Me desperté y le pregunté qué era lo que le pasaba, y él me dijo que quería ir a ver el altar. Yo me negué, porque la última vez yo había sido el único que se había metido en problemas, a él no le habían hecho nada, pero él insistió, diciéndome que fuéramos porque quería ver si podíamos robarnos algunos dulces del altar. Yo de nuevo me negué, porque mi abuela me había dicho lo importante que era no tomar nada de ahí. Trató de convencerme por un buen rato, pero solo recordar que mi mamá o mi abuela me podían pegar por estar haciendo esas cosas me hizo no hacerle caso. Esa creo que fue la primera y única vez que yo no le hice caso a lo que él me decía. Recuerdo que después de insistirme durante mucho tiempo, se enojó, me golpeó en el hombro, diciéndome que era una gallina y que él sí iba a bajar. Después vi que él se alejó para ir a la escalera. Esa mañana hacía mucho más frío de lo habitual en el pueblo, y mi hermano se había llevado consigo un cobertor que arrastraba por el piso. Me imaginé que mi mamá lo iba a castigar por eso, porque odiaba que las cobijas fueran arrastradas de esa manera, pero sabía que yo no podía hacer nada que detuviera el comportamiento de mi hermano. Escuché cómo él bajó por la escalera y sus pasos se escucharon hasta llegar al altar, donde se oyó muy claro que estaba revolviendo las cosas. Yo estaba tan preocupado que no podía dormir, porque siempre que mi hermano hacía algo o tenía alguna idea para que nos metiéramos en problemas, el único que terminaba regañado o golpeado por esas acciones era yo. Él siempre se salía con la suya, y mi mamá y mi abuela siempre decían que todo era mi culpa, y que dejara de inventar que mi hermano había tenido algo que ver. En esta ocasión, yo estaba decidido a no levantarme de mi cama hasta que mi mamá viera que efectivamente era mi hermano quien estaba haciendo todas esas cosas. Me preocupaba un poco, porque desde ahí escuchaba que él estaba tirando algunas cosas y jugando, y de repente escuché a mi mamá que le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Él le respondió que nada, que solo quería ver el altar. Pensé que ella lo iba a regañar, pero no fue así. Por lo que escuché, se acercó a él y comenzó a platicarle de quiénes eran todas esas personas de las fotos y cómo habían tenido contacto con mi abuela a lo largo de sus vidas. Yo me vi tentado a bajar, pero el solo pensar que mi hermano estaba a punto de cometer alguna travesura me hizo quedarme ahí. Después de un rato de que mi mamá estuviera hablando con él, le dijo que podía seguir abajo, pero que no tocara nada del altar. Escuché que mi mamá regresó a su cuarto, me sentí muy molesto porque mi mamá siempre nos regañaba por sacar los cobertores de las habitaciones, y mucho más por arrastrarlos por la casa, ya que el piso, en muchas partes, era de pura tierra. No entendía por qué se había portado tan bien con mi hermano, pero aún así, no quise bajar, solo cerré mis ojos y traté de dormir. Otro rato escuché que mi hermano movía algunas cosas, o corría, se reía solo y saltaba. Era muy evidente que estaba jugando a algo. En algún momento se escuchó un crujido tan fuerte, y para todos en la casa era muy obvio que, de alguna manera, se había caído sobre el altar. Escuché que tanto mi mamá como mi abuela salieron de sus respectivas habitaciones. Yo sonreí un poco porque sabía que ahora él era el que tendría problemas, y no había ninguna manera en la que me pudieran echar la culpa. Pero a solo unos segundos después de eso, escuché que comenzaron a decir mi nombre y a gritarme. Yo me levanté de la cama para que viera que yo estaba arriba, me puse los zapatos lo más rápido que pude y bajé la escalera. Pero ambas estaban mirando hacia donde estaba el altar y estaban enojadas, por lo que no se dieron cuenta de que yo estaba parado justo detrás de ellas. Me quedé unos segundos viendo cómo le gritaban a mi hermano, quien no se movía del montón de escombros. No sabía exactamente qué era lo que había hecho, pero tenía que haber sido muy grave,
pues todo el altar estaba partido prácticamente por la mitad y mi hermano estaba debajo de un montón de comida y vasos. La cobija se podía ver desde ahí, parecía que se había cubierto con ella antes de saltar. Mi abuela le decía que se levantara, y de nuevo lo llamó por mi nombre, pero fue que yo hablé y le dije que no era yo, que yo estaba ahí. Las dos voltearon en mi dirección. Todo se movió tan rápido después de eso que, en mi cabeza, por mucho tiempo, estuvo muy mezclado. Supongo que fue por el trauma de ver a las mujeres que yo consideraba más fuertes y que nada las asustaba, no solo asustarse, sino que comenzaron a gritar. Ninguna de ellas podía explicarse qué era lo que pasaba. Mi abuela caminó muy lentamente hacia donde estaba el altar y levantó la manta solo para volver a gritar de nuevo. Mi mamá me dijo que subiera a mi cuarto y no saliera hasta que ellas me lo ordenaran. Creo que solo lo asocié con la idea de que ellas iban a regañar a mi hermano, y fue por eso que, no queriendo meterme en problemas, obedecí. Pero, habiendo pasado unas horas en las que me llamaron para ir a desayunar, las dos se encontraban muy calladas. Ya habían recogido todo el altar y aquel cobertor que mi hermano había usado estaba solo doblado en una silla de la cocina. Pero yo no podía ver a mi hermano por ningún lado. Le pregunté a mi mamá y a mi abuela, pero ambas me ignoraban. Cada vez que yo preguntaba acerca de mi hermano, no lo volví a ver. Estaba muy confundido porque no podía creer que lo que había hecho era tan malo que lo habían obligado a irse de la casa, o al menos, como niño, eso es lo que yo me imaginaba por aquel entonces. Pero pasó un mes aproximadamente, en el que yo seguía preguntando por él a mi mamá y a mi abuela para que ellas me dieran una respuesta que me dejara satisfecho. Ellas comenzaron a volverse más estrictas. Ahora parecía que tenía prohibido hablar de mi hermano o siquiera mencionar que había tenido uno. Cada vez que lo hacía, me gritaban, me pegaban, o me decían que yo sabía que nunca había tenido un hermano, que dejara de inventar ese tipo de cosas. Algo que me llevó a que yo no fuera capaz de averiguar nada más, y también fui forzado a dejar de hablar del tema. Esto bien pudo haber quedado así, pero cuando yo tenía 11 años, mientras estaba buscando mi acta de nacimiento para sacarle una copia por una actividad de la escuela, encontré el acta de defunción de mi hermano. Para mí, todo esto fue tan impactante, porque como ya habían pasado muchos años, yo creía de manera muy firme lo que mi mamá me había dicho, que era un amigo imaginario. En todas mis fotografías de niño, él no se encontraba por ningún lado. La verdad es que no pude leer esta acta de defunción, solo leí lo que era y el nombre de mi hermano, y escuché que mi mamá iba en dirección al cuarto para preguntarme si es que la había encontrado. Me dio tanto miedo que lo único que hice fue cerrar todo e irme. Ni siquiera tuve el valor de decirle nada. Fue un secreto que guardé prácticamente hasta mi vida adulta. Pero esto me trajo muchos problemas mentales por la incógnita que siempre tuve en torno a esto. Por muchos años, al juntar toda esta serie de eventos, me había hecho a mí mismo esta explicación o teoría, que mi hermano había bajado a jugar aquel día en el altar de Día de Muertos y había tenido un accidente que habría ocasionado su muerte. Era por eso que tanto mi mamá como mi abuela estaban muy histéricas, pues un niño a su cuidado había muerto, y en ese duelo, mi mamá y mi abuela habían retirado todas las fotografías en las que mi hermano aparecía, dejando solo las mías. Un día, ya de adulto, hablando con mi mamá, no pude aguantarlo más y le pregunté acerca de esto. Ella se puso a llorar y me dijo que no podía creer que yo lo recordara, que ella había querido hacer todo lo posible para que todo eso fuera solo un mal sueño. Yo, creyendo que solo estaba confirmando lo que yo creía saber, le pregunté acerca de lo que había hecho con sus cosas y las fotografías en las que salíamos los dos. Pero fue entonces cuando ella me contó lo que en realidad había pasado con mi hermano. Efectivamente, mi mamá se había quedado embarazada de gemelos, pero me contó que durante su embarazo, al principio, ya no vivía con mi abuela, sino en otro pueblo, pues se había ido a vivir con nuestro papá. Sin embargo, a la mitad del embarazo, él había decidido que no quería quedar y había huido.
Mi mamá, por vergüenza de volver con mi abuela, no se había querido regresar y estaba sola. Fue entonces cuando se le acercó una mujer muy anciana, que se presentó como alguien muy amable y que quería ofrecerle su apoyo de cualquier manera posible, porque ella también era una mujer sola. Según las propias palabras de aquella anciana, entre mujeres debían apoyarse. Mi mamá me afirmó que ella fue como una vida, pues le llevaba de comer, le hacía compañía y también le repetía siempre que, una vez nacieran los bebés, ella se encargaría de cuidarlos como si fuera su abuela. Aquella mujer le daba algunos remedios como tés y algunas comidas especiales, los cuales afirmaba que le ayudarían a que su embarazo fuera saludable. Esto era porque, debido a las condiciones en las que mi mamá vivía, tanto de estrés como económicas, sí tenía algunas complicaciones con su embarazo. Pero en cuanto esta mujer comenzó a darle todos estos remedios y demás, mi mamá comenzó a mejorar muchísimo. Fue por eso que, cuando algunas personas se acercaron a ella para decirle que no debería juntarse ni dejar que aquella anciana estuviera tan cerca de sus bebés, porque todos en ese pueblo la conocían por ser una bruja que practicaba la magia negra, mi mamá no les creyó en lo absoluto. Solo pensó que se trataba de mala fe y chismes de pueblos pequeños, sobre todo porque durante todo el tiempo en el que había convivido con dicha mujer nunca había recibido nada extraño de ella, ni siquiera había visto que tuviera brebajes o cosas raras en su casa. Mi mamá me dijo que, durante el resto de su embarazo, todo fue muy bien. No solo ella comenzó a recuperarse mucho, sino que tanto mi hermano como yo comenzamos a ser bebés muy saludables. Y, a pesar de que normalmente los gemelos nacen prematuros, este no fue nuestro caso. Nacimos exactamente a los 9 meses y sin ningún tipo de complicaciones. Todos en el hospital estaban muy sorprendidos, porque esto no es algo común en gemelos, sobre todo en un pueblo pequeño donde las condiciones no siempre eran las mejores. Durante todo el tiempo en el que mi mamá había ido al hospital y había dado a luz, aquella mujer estuvo todo el rato esperándonos. Fue la primera persona, fuera de mi mamá, que nos vio tanto a mi hermano como a mí. Mi mamá cuenta que allí fue la primera vez en la que se sintió muy incómoda respecto a cómo aquella mujer se expresó de nosotros. Apenas nos vio, dijo que éramos perfectos, pero el tono que usó no fue precisamente el de alguien que nos encontraba tiernos, sino más bien el de alguien que quería utilizarnos. Mi mamá dice que se pegó mucho a mi hermano y comenzó a oler sus manos de una manera muy extraña. Mi mamá tuvo que inventar que se sentía muy cansada para que aquella mujer se fuera, y en el momento en que lo hizo, mi mamá se quedó tan inquieta, porque en serio creía que algo muy malo podía pasarnos, que comenzó a pedirle a los doctores que dejaran que nos quedáramos con ella en ese cuarto del hospital. Los doctores se negaron, pero como era un hospital pequeño, no había tantas regulaciones y, como mi mamá insistió tanto, la dejaron. Dijo que habían puesto un cunero con mi hermano y yo acostados justo al lado de la cama de mi mamá. Como era un hospital, básicamente a todas horas había gente despierta, pero lo que sí pasaba era que, como era un hospital de un pueblo pequeño, no había tantas urgencias, y todo esto era más o menos tranquilo. Aún así, mi mamá estaba muy al tanto, porque desde que aquella mujer se había ido, tenía este mal presentimiento, y aunque estaba muy cansada, cualquier ruido, por más mínimo que fuera, la despertaba. Pero llegó un momento en la madrugada en el que no pudo soportarlo más y se quedó dormida. No supo exactamente cuánto tiempo pasó, pero en algún momento comenzó a escuchar que estábamos llorando, pero se escuchaba como si algo estuviera ahogando nuestros llantos. Mi mamá abrió los ojos, estaba muy adormilada, pero al girar su cabeza, vio a aquella anciana que tanto la había ayudado con su embarazo. Como se acababa de despertar, no supo muy bien qué era lo que estaba pasando, porque a primera vista parecía que solo estaba cargando a mi hermano, pero al ver mejor, se dio cuenta de que ella parecía estar mordiendo los dedos de mi hermano mientras con su otra mano le cubría la boca y la nariz para ahogar sus llantos. Mi mamá quiso gritar, pero aquella mujer se dio cuenta de que estaba despierta y le quitó la mano de encima de la cara de mi hermano. Luego le tocó la frente a mi mamá,
lo que provocó que le entrara una pesadez que le impedía mantener los ojos abiertos. Usó toda su voluntad para no quedarse dormida, pero parecía que su cuerpo no le obedecía como ella quería. Quería gritar para pedir ayuda, pero no podía y solo le quedaba ver cómo aquella anciana seguía mordiendo los dedos de su bebé. Mi mamá no sabe cómo, pero en algún punto logró darse la vuelta de la camilla, dando un manotazo al cunero, lo que hizo que yo comenzara a llorar. Al mismo tiempo, mi mamá se había terminado de dar la vuelta y se cayó de la camilla, haciendo mucho ruido y llamando la atención de una enfermera que estaba cerca. Pero en el momento en que la enfermera entró, ésta lanzó un grito de terror. Mi mamá dice que vio cómo aquella anciana se transformaba en una especie de humo negro. Soltó a mi hermano en el cunero y salió volando, atravesando el vidrio de la ventana del hospital. Una vez que los doctores llegaron para ver qué había sucedido, la enfermera les contó lo que había pasado. Se acercaron al cunero para ver a mi hermano y este ya estaba muerto, pero se veía muy raro. Era como si no tuviera ni una sola gota de sangre en el cuerpo y parecía que tenía moretones en todos los dedos y pies. Mi mamá dice que los doctores no pudieron darle una explicación, pero ella sabía que ya no podía seguir quedándose en ese pueblo, porque aquella mujer iba a ir por mí si se quedaba más tiempo allí. Nunca le había dicho el pueblo en el que vivía mi abuela, y por eso al día siguiente recogió todas nuestras pertenencias y nos fuimos allá. Pensó que eso sería todo. Pero conforme yo iba creciendo, no dejaba de mencionar a mi hermano gemelo, a pesar de que mi mamá nunca me había hablado de él. Ella nunca tuvo la fuerza para decirme toda la historia, sobre todo porque por muchos años había creído que no se trataba más que de una especie de juego mío, que tal vez casualmente había concordado con la realidad. No fue hasta aquel Día de Muertos que supo que lo que yo decía era más que la imaginación de un niño. La verdad es que, hasta el día de hoy, ni mi mamá ni yo podemos darle una explicación a lo que vivimos, si es que mi hermano, del que yo tengo muchos recuerdos de haber convivido con él, se negó a irse en alma y se quedó conmigo, o si tal vez solo fue una entidad que se aprovechó de los pensamientos de mi mamá. La verdad es que creo que nunca lo sabremos. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.